El exministro del Trabajo, el señor economista Carlos Marx Carrasco, nos acompaña para elaborar una serie de juicios de valor de lado y lado de cómo se ha concebido este proyecto que va a tener ya una instancia de aprobación. De hecho, ya ha comenzado a aprobarse en primera discusión, en primer debate, las reformas laborales. Esto ha disgustado los comentarios que han surgido en torno a este proyecto de ley, al punto que el señor presidente, señor economista Carlos Marx Carrasco, el señor presidente ha advertido con retirar el proyecto de estas reformas laborales si tanto problema, palabras de él, si tanto problema político se está creando. Bueno, había que, y de hecho los trabajadores especialmente que acusan al proyecto, que acusan a la iniciativa o denuncian que la iniciativa lo que busca es prácticamente financiar la mayor parte de los potenciales beneficios que recibirían los trabajadores con la misma plata de los trabajadores. Este es un contexto incomprendido, o qué vuelco le puede dar como solución a un impasse que ha desacreditado al proyecto desde el lado sindicalista y una aceptación aparentemente satisfactoria por el lado de los emprendedores o de los empresarios. El presidente lo que quiere es quedar bien con los trabajadores, pero el arbitrio que él encontró, fue sugerido, no ha quedado muy bien asimilado y establecido en la conciencia de los trabajadores ecuatorianos. Ellos ven que no les ha jugado limpio, digamos, por decir así, la iniciativa del gobierno de ayudar a insertar reformas laborales que beneficien a los trabajadores y gesten un fondo para que pueda soportar, digamos, vacíos de trabajo que generarían a un montón de obreros, de trabajadores de todos los campos. ¿Cómo usted ha concebido, en su condición de experimentado ministro del Trabajo que usted fue, cómo quiere usted contribuir a esclarecer esta temática a los señores trabajadores, especialmente a los sindicatos, donde tiene adversarios conceptuales, pero buenos amigos? Buenos días, muchas gracias. Economista, Gonzalito. ¿cómo le va? Encantado Muy de buenos estar días en esta querida radioemisora. Siempre he podido conversar a través de esta radio con la ciudadanía. Coincidentemente, para hoy estaba pactada esta entrevista. Le habría pedido un espacio para una réplica y permítame usted y la ciudadanía que lo haga a la señora o señorita asambleísta Cristina Reyes, que estuvo ayer y se expresó en términos, me parece, indebidos, en términos que no corresponde a la dignidad de los seres humanos y pone en tela de duda la integridad ética de este servidor de la patria. Mi querido Gonzalito y ciudadanía. ¿Cómo concibió usted? ¿Qué le dijo? Pues esto es la señora o señorita. Señorita dijo que yo me estaba apresurando a retirar mis fondos de cesantía debería presumirse que lo que pretende decir es que me adelanto a la aprobación de la ley que está en debate en la Asamblea Nacional. En conocimiento de cómo va a quedar la claro, ley. Y que por eso yo me apuro retirando
mis $42,000. Entonces, por respeto a la ciudadanía... Perdone, ¿de qué caja dice que proceden estos 42,000 que los retira Es usted? el fondo de cesantía. Ya. Permítame... ¿Puede ser también la hipótesis de que el IES va a quedar desarmado? No, por favor, yo no creo que hay que hacer no creo que hay que hacer lucubraciones que no ha lugar. La solvencia, la liquidez del IES está aprobada. El IES tiene cerca de 17,000 millones de dólares. Esa es la suma que tiene. Hay solvencia suficiente y garantía plena para la cobertura de los servicios. Pero ese no es el punto. ¿Por qué retira entonces usted, economista? Sí, permítame explicar, Gonzalito. En noviembre, a raíz de la aceptación de mi renuncia por parte del señor presidente de la República, yo tomé la decisión de tramitar mi jubilación. Estoy en mi derecho. He prestado servicios al país y creo que los he hecho entregando todo el esfuerzo de mi parte y siempre con apego a la honestidad, a la ética, a la dignidad, siempre. Desde mayo de 1972, siendo estudiante de segundo año de universidad, trabajé. Y no porque simplemente trabajé, porque tenía que trabajar para poder estudiar. A mayo de este año habrían sido 44 años de servicio. A noviembre del año anterior eran más de 43 años de servicio. Siguiendo el trámite normal, y más bien, habiéndose demorado el trámite de jubilación, un poco más de lo que habitualmente hoy está haciendo el IES, pero finalmente me llegó, firmé la resolución correspondiente y obviamente conjuntamente con la pensión jubilar que me corresponde por 43 años de servicio, ahí existe una cesantía que corresponde al 3%, 2% aporte personal y 1% el aporte del empleador. Ese fondo, acumulado en todo este tiempo, alcanzó a $42,000. Pregunto, ¿he violentado algún principio ético? ¿He violentado la ley? ¿Existe alguna zapada o viveza criolla? ¿Cuál es el pecado, el delito que he cometido? ¿Acaso qué? Incluso, y esto me llama la atención, entiendo que, ya me aclara usted que señorita, no sé si sepa si es o no abogada, pero entiendo que sí, pero si no es abogada, como legisladora, cuando menos debía leer el proyecto, cuando menos debía saber el principio básico del derecho adquirido, cuando menos debía saber la irretroactividad de las leyes, al menos en este ámbito. En otros se puede, en el derecho penal, entiendo que si hay una norma que beneficia al reo, le puede favorecer retroactivamente. Pero en este ámbito no existe retroactividad. Se apruebe como se apruebe la ley, como fuera, jamás podrá decir que el fondo de cesantía al que Carlos Marx Carrasco y cientos o miles de ecuatorianos que estamos en estas condiciones tenemos derecho, no nos puede quitar absolutamente nadie. Tramité con toda la transparencia. Pero es un trámite seguramente atípico, no afirmo categóricamente. Pero usted dice seguramente atípico. Seguramente, ¿por qué? Yo dudo. A ver, ¿por qué? Yo dudo porque no todos piden esta devolución. O pedimos. A ver, perdone. Hay con todo el derecho que nos asiste a retirar estos fondos. ¿Cuándo se puede, de acuerdo a la ley, retirar los fondos de cesantía? Cuando queda cesante, y el origen de la cesantía es ese, cuando queda cesante, transcurridos 2 meses. Claro. Ahí puede retirar usted sus fondos de cesantía. Nada al IES. No. Claro. Claro, la condición es no deber un crédito quirografario, por ejemplo. Y segundo, cuando la persona se jubila, pues, ¿dónde está? Y mire usted, Gonzalito, medio acostumbrado siempre
a soltar cosas, seguramente el trámite atípico. Tal vez en lo atípico porque se demoró más de lo que debía demorarse. Tal vez en ese sentido haya sido atípico, tal vez por ahí. Pero, ¿qué se pretendía? Que yo no retire. ¿Qué porcentaje de trabajadores de privados y públicos en nuestro país han tomado la decisión y han reclamado sus derechos? Todos los que cumplan con las condiciones. Una, haberse quedado cesante cuando menos 2 meses, pueden retirar. Y segundo, todos los jubilados, absolutamente todos. Han retirado. Y yo, por haber sido un hombre honesto, que he hecho las cosas como se debe hacer, por haber servido a la patria, por ser y haber sido de país, entonces no tengo derecho. ¿Cuál es? Por favor, y muy respetuosamente le reclamo, ¿en dónde está seguramente atípico? ¿Cuál es? Ya lanza una cascarita y esa cascarita de pronto recogerán las redes sociales, que a veces estoy por creerle a Humberto Eco. Atípico, termine lo que dijo don Humberto Eco. A veces estoy por pensar lo que decía Humberto Eco, que hay toda una cantidad de ciudadanos que aprovechan, a veces se encubren en el anonimato y dan, por cierto, cualquier barbaridad. Como a este ciudadano jamás han podido ni podrán, porque me he manejado con rectitud, con honestidad, encontrar que he tomado $1 que no sea el de mi legítimo trabajo. En el SRI serví a la patria, se mejoró sustancialmente la cultura tributaria y emplazo a todo el pueblo ecuatoriano, a todos los empresarios, que alguien diga por ahí si es que este ciudadano fue insinuado o insinuó o fue beneficiado de algún favor. Emplazo a través de estos micrófonos. Entonces, por favor, ya basta de esta persecución a este servidor de la patria. Y me llama la atención que la señorita Cristina Reyes y ya el ingeniero Richard Espinosa, presidente del Consejo Directivo del IES, en la asamblea le explicó, pero o hay mala fe o no entiende, o las dos cosas. Aquí no mencionó nada de lo que usted nos manifiesta, pero nosotros tenemos... Ahí está. Y si quiere, haga que repita, aquí lo dijo. Y habló de funcionario. Este momento yo no soy funcionario. Porque yo tenía esto que dice Cristina Reyes apuntó. Sí. Bien. Sí, me reconfirman y aquí ha dicho esto. Van a disminuir el fondo de cesantía quitándole ese porcentaje que iba destinado para ese ahorro en el caso de quedar en el desempleo, y ahora financiar supuestamente este fondo, este nuevo seguro de desempleo. Yo les decía que ayer nos habíamos enterado que el ex ministro de Trabajo, Carlos Marx Carrasco, estaba retirando entre hoy y mañana $42,000 de cesantía. Entonces nos sorprendía pues que una alta autoridad... Claro, justamente cuando dicen de que las reglas están claras para el retiro del fondo de cesantía que se acumule hasta antes de la vigencia de ley, qué raro que un funcionario se apresure de esa manera, ¿verdad? Nos sorprendía. En fin, el señor Espinosa, le pedimos dónde están los estudios técnicos de esta propuesta. Bueno, tuvo la cara de decir que son reservados, que no nos los podía mostrar porque porque no los tiene, señor Espinosa, porque no hay sustento técnico ni de esta propuesta, ni la hubo de la Ley de Justicia Laboral, ni tampoco de ese cambio que hizo del porcentaje de aportación al fondo de pensiones para pagar ahora el déficit de salud, por ejemplo, en el fondo de salud. Exa FM. No hay sustentación, es la principal acusación. Acaba de escuchar. ¿No hay sustentación de qué? Y mire que habla de funcionario. Yo no soy funcionario. Ya es un jubilado. Obvio, y dice funcionario. Todo tratando de sembrar la inquina. Pero, bueno, con esto yo quiero cerrar. A nosotros nos gusta transparentar con el propio testimonio, y eso es lo que ha ocurrido. Ahora le planteo algo de Cristina para ir. No, ahora sí quisiera, por favor, responder el tema que usted me formuló. Cristina Reyes dice: esta reforma laboral, ya refiriéndonos al proyecto de ley,
no contempla políticas integrales. El proyecto no va a solucionar la pérdida de empleos y peor, crear nuevos empleos. Ya es una especie de cláusula de suposición frente al proyecto que amerita, economista, que usted le replique, pero desde el lado puramente conceptual, porque ya se acabó el otro problema. Por supuesto, por supuesto. Y no me voy a referir solamente a la opinión de la asambleísta, sino a la opinión de algunos dirigentes empresariales, de algunos dirigentes de partidos políticos, de algunos políticos como la señorita Cristina Reyes y de algunos dirigentes de los trabajadores. Pero mucha gente querrá decir lo que ella dijo ayer. Este proyecto de ley obedece pues no solamente a malos administradores, a gente que no tiene visión integral, que no ha tenido nunca políticas integrales en cuestión de materia laboral, que no ha tenido una visión macro de lo que pudo haber sido un gran avance, un gran desarrollo en nuestro país cuando teníamos los altos precios del petróleo y teníamos estos grandes ingresos que en algunos casos los despilfarraron. Hoy la empresa privada pide oxígeno. Con la ley actual no se va a solucionar las pérdidas de los empleos o se va a generar otros mágicamente, como dicen los señores de Alianza País, que le engañan a nuestros jóvenes y dicen que se va a crear el empleo joven con este supuesto incentivo del pago de la parte patronal por parte del Estado. Exa FM. Esta es la objeción fundamental que ella enunció aquí. Bien, permítame ahora sí desarrollar, porque incluso asumo una suerte de coparticipación en este proyecto, así como una cantidad de acuerdos que fueron durante mi gestión dictados y que están vigentes precisamente. Aprendió en el ejercicio del Ministerio del Trabajo. Bueno, siempre algo se aprende. Y aprendió también en la sumatoria importantísima del Servicio de Rentas Internas. Así es, siempre o sea, estamos usted para es un fiel aprender. creyente de que esta es la fórmula la mejor que podía haber seleccionado el presidente. Permítame responder. Yo digo, de alguna forma, soy coparticipante de esto. De alguna forma. Porque... Coautor. No. Quedó diseñado toda una propuesta, todo un plan. Se ha recogido una parte de ella con ciertos matices. La esencia de la propuesta creo que es correcta. ¿Cómo no tratar de vincular a los jóvenes a su primer empleo? Y el financiamiento de la seguridad social correría a cargo del Estado, lo que le ahorra, si es que el sueldo que le va a pagar es $500, le ahorra aproximadamente $60 al empleador. ¿No es ese un importante incentivo para que contrate a un joven? Primero. Segundo, ¿cómo no va a beneficiar al joven estudiante universitario una posibilidad para que se incorpore una suerte de formación dual en lo que se llama pasantía, tenga aportación a la seguridad social y tenga ahí, por ejemplo, cuando se habla del estipendio que cubra pasajes y una suerte de lunch o algo por el estilo, a mí me parece que debería garantizarse un 30%, por ejemplo, del salario básico unificado a ese pasante. Y eso, en esos términos, teníamos nosotros lista también la reforma para la ley de pasantías. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en la posibilidad de hacer todo por defender los empleos que ya existen y además por viabilizar la posibilidad de creación de nuevos puestos de trabajo y de darle con toda la fuerza a los emprendimientos? Claro, yo no comparto, por ejemplo, que en el proyecto se llame Ley de Optimización de la Jornada Laboral. Yo prefiero decir que se llama Distribución Social del Empleo y el Trabajo. Me parece importante, sí, y los condicionamientos para que pueda darse esta reducción de la jornada laboral, que no creo que para nada debe decirse paro parcial,
técnica, jurídica, política y socialmente, yo creo que no conviene hablar de paro parcial, sino de distribución social de la jornada laboral. Y ahí, por ejemplo, yo creo que la conversación, el acuerdo del que habla el proyecto, que está muy bien, no debe darse entre el empleador y el trabajador, sino entre el empleador y la representación de los trabajadores, es decir, el sindicato. La organización sindical debería negociar con la empresa. Eso me parece muy bien. Claro, hay que ver cuál es el parámetro adecuado para que pueda acogerse a esta reducción de la jornada laboral. ¿Podría ser tan amable empresa en clarificar la vigencia y la duración de este tipo de contratos a favor de los jóvenes aparentemente? El contrato juvenil para que el Estado... Los beneficiarios van a ser jóvenes de 18 a 26 años. Para que el Estado subsidie la seguridad social se requiere una estabilidad mínima de 12 meses. Eso es lo que dice el proyecto. Ya. Yo diría, si es que ya se quedó los 12 meses, que está bien para que el Estado lo cubra, automáticamente ya se ganaría la estabilidad indefinida ese joven. Eso me parece que debería agregarse acá en el proyecto. Pero ¿Y la duración? Como quedaron... Eso le digo, el Estado le va a pagar el seguro social, la parte patronal, siempre y cuando tenga 12 meses como mínimo de estabilidad. Digo sí, yo. No he oído no, yo está en el proyecto. Sí, pero no le he puesto mucha atención. Está en el proyecto. Tiene que ser 12 meses, con lo cual no le llama 3 meses, 6 meses, sino cuando menos un año. Y si es que ya llegó al año, yo diría que en el proyecto debe garantizarse ya la estabilidad indefinida de ese joven. Me parece que eso podría ser... Complementaría el beneficio. Complementaría. Y el otro tema, bueno, cuando hay reducción sustancial de ingresos, yo diría hay que ponerle un porcentaje. Se me ocurre, no he hecho el estudio técnico, pero por ejemplo, a quien le ha caído los ingresos en un 15%, puede bajar la jornada laboral en 1 hora. Y si la reducción es del 30%, solo estoy ensayando, podría reducir la jornada hasta 2 horas, con lo que quedarían 6 horas de trabajo para todos, pero con el tope de 6 meses. Pero lo que ustedes buscan o deben buscar es el favoritismo que debemos tener los empresarios para a los chicos que están sin trabajo, priorizarles en nuestra selección de colaboración laboral, no a una persona que ya está 1 año trabajando y le van a dar una seguridad de 2 años. Pero para eso precisamente es el incentivo. ¿Dónde va a encontrar usted un universo de jóvenes que ya haya trabajado 1 año que vaya a beneficiarse con esto? Para que no les echen precisamente, y se dice que no debe despedir a trabajadores de planta para contratar a los jóvenes. Eso dice el proyecto. En este momento hay 144,000 jóvenes desempleados. Yo conozco a un joven. Lo que representa el 12.6%. Si yo veo a un joven, no puedo preferirle a él. ¿Por qué? Porque no ha estado trabajando conmigo 1 año antes. Eso me parece que... No. Sí, ¿y en dónde dice eso? Sí, así dice. Desde que arranque deberá trabajar cuando menos 1 año. ¿Qué dijo? Por eso. Pero a partir de la vigencia de la ley, pues. Si precisamente lo que se pretende es darle trabajo al joven que está desempleado. No todos están desempleados. El 12.6% es la tasa de desempleo juvenil. 12.6%. Cierto que en otros países en América Latina cerca del 15% es la tasa de desempleo juvenil, y en Europa mucho mayor, y en España es cerca del 50%. La tasa de desempleo juvenil. El incentivo me parece interesante. Ya al cabo de 1 año, seguro que el joven ya aprendió, ya tendrá su aptitud, su competencia, su destreza, porque el problema actual es que el joven va a una empresa y le dice quiero trabajar. Me dice, ¿y qué experiencia tienes? Ninguna. Entonces, lamento, no tengo trabajo para ti. Es precisamente
ese incentivo, igual que en el caso de las pasantías, cómo poner en práctica la teoría que aprendo en la universidad, pues a través de la pasantía. Los que más requieren en este momento trabajo juvenil son los chicos que no tienen o no han tenido la oportunidad de elaborar y que están deseosos de contribuir. Pero otra vez, Gonzalito, otra vez. Pero para eso es, para que prefiera a los jóvenes, para que les dé la primera oportunidad. Para eso es el proyecto. Y mire, algo que se debe entender, y yo no sé... No es la primera oportunidad, ustedes están requiriendo que ya haya trabajado por lo menos un año. Gonzalito, usted creo que es muy amigo de la señorita Cristina Reyes. Sí. ¿No es cierto? Nos llevamos Pero muy bien. miren, no sé cuántas veces le digo, no, a partir de la vigencia de la ley debe contratarle cuando menos un año. A partir, ¿y a quién? Al que esté desempleado, no es al que esté empleado, es para darle mi primer empleo. Incluso la ley dice ¿por qué pone que no que haya... la pasantía no debe exceder de 6 meses? Otra vez, es que estamos confundidos, el empleo juvenil con la pasantía. El empleo juvenil es para el grupo ese que... Pero mejor que le pregunte que en la OIT, cosas tontamente, sí, pero déjeme ¿no? contestar. Para Dicen, que usted se digne a explicarle a la gente, pues. Les dicen los ninis a esos jóvenes que ni estudian ni trabajan. Correcto. Esa es una preocupación central. Para el Entonces, gobierno. por favor, no confundamos Debe ser para nuestra sociedad. entre el desempleo juvenil y las pasantías. Pasantías son para estudiantes de los últimos ciclos de las universidades que necesitan un espacio en donde poner en práctica el aprendizaje de la universidad. Y algo que, por favor, no quieren reconocer, yo creo que la política buena es aquella que habla con objetividad, con cifras, y no recurre a inventos ni falacias. ¿Es o no verdad que el año pasado el Estado ecuatoriano, la economía ecuatoriana y por lo tanto las finanzas públicas recibieron 7.300 millones de dólares menos por recursos petroleros? Es verdad. Pregunto, ¿será que no pasa nada con 7.300 millones de dólares menos a la economía ecuatoriana? 7 puntos del Producto Interno Bruto. ¿Será que no pasa nada con Va a impactar. con la fuerte apreciación del dólar y la consecuente devaluación de la mayoría de monedas del mundo? El peso colombiano, el sol peruano, el real brasileño, el rublo ruso, el euro de la Unión Europea, todas monedas devaluadas. Ha perdido el 70%, un poco más incluso, y eso de su valor es de antes de la crisis. Es de sentido común. Solo poniendo Ecuador-Colombia, si Colombia ha devaluado en más del 70% su moneda, eso quiere decir en buen romance que los productos colombianos para los colombianos y también para los ecuatorianos resultarían ser el 70% más baratos que los productos ecuatorianos. Correcto. Consecuentemente, dificultades para que Ecuador exporte a Colombia, facilidades para que Colombia exporte a Ecuador. Algo hay que hacer. Una vez que no se tiene moneda propia, no hay política cambiaria en estricto sentido, ni política monetaria, algo hay que hacer. Para eso se aplicaron las salvaguardias, por ejemplo, pero ¿cómo puede ser posible que los analistas económicos, los dirigentes políticos, cómo va a ser posible que pretendan que no pase nada? Yo suelo decir, en la economía y en el amor, todo se puede evitar, menos las consecuencias. ¿Habrá o no habrá consecuencias de 7.300 millones de dólares menos? ¿Habrá o no habrá consecuencias de la devaluación de tantas monedas y de la apreciación del dólar? Por eso hay que buscar medidas originales que no van para nada en la dirección de dejar a la magia del mercado, del libre juego de la oferta y la demanda. Créase en otro momento, con gobierno de otro corte, las cosas que habrían pasado, el desastre social habría estado a la orden del día. Y en materia de desempleo, incluso yo tendría que comentar
el titular de uno de los diarios escritos cuando habla de que volvimos al estado inicial. El estado de arranque de nuestro gobierno no es diciembre de 2007, es enero de 2007. Y por lo tanto, la tasa de desempleo, la población económicamente activa, no hay que tomarla a partir de diciembre de 2007, sino de diciembre de 2006. La tasa de desempleo en diciembre del 2006 fue del 6.3%. 6.3%. Y la tasa de desempleo en diciembre de 2015 fue del 4.77%. Hay una diferencia de más o menos 1,5 puntos que es importante. Así como, otro dato, durante los 9 años de gobierno del presidente Correa, se han incorporado a la fuerza laboral más de 1 millón de ecuatorianos y ecuatorianas, más de 1 millón. En términos relativos, la tasa de desempleo a diciembre es más baja que en diciembre del 2006, habiendo 1 millón más de ciudadanos que se incorporaron a la fuerza laboral, a la población económicamente activa. ¿Eso qué quiere decir? Que durante estos 9 años se han generado trabajos, empleos, como para absorber a todo ese importante incremento de la población económicamente activa. Y hay que mirar qué pasaba con la tasa de desempleo cuando las políticas eran neoliberales. El promedio del desempleo de los años precedentes a este gobierno fue cercano al 7%, el promedio. Y el promedio de la tasa de desempleo durante los 9 años de este gobierno es algo superior a 4 puntos. Hay una diferencia del orden de 3 puntos en el promedio. Y por supuesto, entre el punto de partida, diciembre del 2006, y el punto de llegada, diciembre del 2015, hay una diferencia de 6.3 a 4.77. Pero, ¿cómo, por Dios? ¿Cómo puedo entender que el señor, y que me perdone que dé un nombre, que el señor Mesías Tatamuez o el señor Erazo, el señor Serrano, la dirigencia del FUD-MPD, estén pensando igualito que la señorita Cristina Reyes? ¿Y por qué no? Ambos pueden, no, porque todo el mundo... ¿No ve que son sectarios ustedes? No, porque este es un tema político e ideológico. ¿Cómo puede ser que un proyecto de ley sea malo para ambos? ¿Cómo puede ser? Así dice Mesías, dice, es una farsa. Es una mentira que el proyecto de reforma laboral del gobierno vaya a beneficiar a los trabajadores. El dirigente criticó que el seguro de desempleo que propone el régimen pretenda utilizar los recursos del fondo de cesantía del IES, que son recursos de los propios trabajadores, que es lo único que les queda para cuando se jubilen. Para cuando se jubilen. Exactamente. Menos Carlos Márquez Carrasco. ¿Por qué se han ensañado con el IES? Dice. Eso digo, cuando se jubilen, menos Carlos Márquez Carrasco. ¿Se da cuenta? Bueno, y aquí, pero se debe hacer una propuesta. Se debe hacer una propuesta. Decir no vale es fácil, o decir sí vale sin argumentar también es fácil. Mire, yo por ejemplo, me permito recomendar, sugerir, que para efectos del fondo de cesantía se tenga previsto, puede haber una disposición, no sé si se la llamaría transitoria o algo por el estilo, una disposición transitoria que diga que ese 1% de aporte solidario, que es del empleador, solo sea aplicable el 1% durante X tiempo, un par de años, por ejemplo, y que cuando mejoren las condiciones macroeconómicas, se acuerde un incremento de ese 1% a lo que fuere. No me arriesgo a dar cifras. Que se incremente. Pero así no se hacen las leyes, dejando cláusulas potenciales para aplicarlas yo le estoy diciendo de que los escenarios macros cambien. Usted que es economista... Es que seguro los ciclos económicos son así. ¿Y hay que respetar los ciclos y dibujar así la ley? No estoy diciendo eso. Yo no me atrevo a decir
este momento cuánto podría ser el aporte, claro, porque no tengo el estudio actuarial. Y se ha hecho tabaleño, se ha hecho adivino. No estoy tampoco adivinando, tampoco. ¿En dónde está la adivinanza? No, formulado o la que he dicho. Y yo digo, me atrevo a proponer. Eso. Me atrevo a proponer que se incremente, no sé cuánto le digo, y que cumpla ese incremento del aporte de una vez con dos propósitos. El uno, para la cesantía, porque decir el Estado financia es fácil, pero el Estado no es un hacedor de billetes. El Estado debe tener la fuente de donde sacar la plata. Y la fuente no hay otra, es fuente tributaria. ¿Cómo puede ser posible? Le escuché al señor Edwin Bedoya que decía ayer que lo que hay que hacer es incrementar el IVA. Es una propuesta, lo respeto, pero imagínese un dirigente sindical recomendando que se aumente un impuesto que es injusto, que es regresivo, que golpea más a los que menos tienen, pero esa es la recomendación, lo respeto, pero obviamente no comparto. Que se diga y que se tenga el firme propósito de que el fondo de cesantía esté financiado con aportes de otros actores, y que venga de fuentes ciertas. Y además, de una vez se resuelve el problema de la jubilación patronal, porque la jubilación patronal, tal como está funcionando, beneficia tal vez al 1% de trabajadores y no más. ¿Y por qué razón? Porque cuando los trabajadores están cerca de cumplir los 20 años de servicios, se van o les mandan. No sirve, es letra muerta. Además, el aporte debe ser del mismo empleador para tener jubilación patronal y no de distintos empleadores. Por lo tanto, desde hace rato yo he recomendado, y créase que los dirigentes sindicales, incluidos los del FUT, y los dirigentes empresariales están de acuerdo. Conversamos cuando ejercí el ministerio, están de acuerdo en que la jubilación patronal se financie con un aporte permanente del empleador de X puntos. Recuerdo claramente que las cámaras de producción decían 2% puede ser sostenible. Y el FUD, el Parlamento Laboral, decían 7 puntos es lo que nosotros aspiramos. Ya hay un buen comienzo. 2, 7. Puede ser que... Y la realidad generalmente nunca está en los extremos. Sí, yo no soy extremista. ¿No? Hay que buscar, conversando se entiende, hablando se entiende, pero creo que debería resolverse ese problema con lo que todos los trabajadores, trabajen donde trabajen, irán acumulando ese aporte para un fondo de cesantía que cumpla el deber o el papel de lo que hoy se llama jubilación patronal. Están descontando aquí en la cadena Democracia el que se pase del tiempo que tiene previsto para cada uno de los programas, le multan con $20 cada minuto. Yo ya estoy hecho cargo de... A ver... No, pues, no tanto, no sea tan Y le daré la mala noticia. A ver. Las multas no son deducibles para efecto del impuesto a la renta. Hasta siempre, economista. Muchísimas gracias a usted. Muchísimas gracias. Señoras y señores, ustedes, nosotros informamos.